Eh, la verdad es que para nosotros resulta como muy importante poder empezar a traer muchas reflexiones que surgen justamente del ejercicio profesional. Y a mí me pasó, por ejemplo, que cuando, después de que me recibí, que empecé a ejercer y todo lo demás, me di cuenta que había un montón de herramientas que tenía, que me faltaban desde, digo, de la formación académica, o sea, un montón de cosas que no sabía, o sea, a ver, no sabía dónde corno se firma un informe social, cómo se firma el informe social, ¿no? O cómo hacer un informe social, bueno, eso ni hablar, ¿no? Digámoslo así. O nada, ¿por qué me tenía que matricular? ¿Por qué era importante? ¿Dónde matricularme? Digo, un montón de cuestiones que hacen justamente al ejercicio profesional. Y que son herramientas que a la hora del trabajo, usualmente lo que nos pasa cuando nos recibimos es que terminamos, bueno, a ver, viendo el modelo del informe de un colega, por ejemplo, o viendo a ver qué es lo que hace, o tal vez incluso incurrimos en estos errores de poder, me tiran una orden que tal vez no tenga nada que ver con mi especificidad profesional y yo voy y lo hago porque mi empleador me dijo que lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, al desconocer justamente las leyes que rigen el ejercicio profesional, el código ético, un montón de cuestiones que tienen que ver con qué significa y qué implicancias tiene estar matriculado, el no tener definido los posicionamientos éticos políticos que hacen que yo me pare de determinada manera a la hora de ver la realidad, hace que incurramos en un montón de cuestiones. Entonces, cuando pensábamos este seminario dentro del equipo de investigación en el cual yo estoy, formo parte, junto a un montón de profesionales, lo que yo traje y propuse para este seminario fue justamente esto, che, a ver, ya que los pibes les reforman el plan de estudio, tienen que hacer 3 seminarios de forma obligatoria para poder entrar dentro de este nuevo plan de estudio. Estaría bueno poder darles estas herramientas desde lo concreto, ¿no? O sea, de que ustedes puedan contar con este conocimiento que en mi caso me pasó. Yo la verdad no lo sabía, lo aprendí a medida que me fui haciendo en los años del ejercicio profesional. Y que son importantes, porque a la hora de tener un trabajo, llegar al territorio, encontrarme frente al usuario, poder intercambiar con ese usuario, todas estas cuestiones empiezan a surgir y empiezan a salir, ¿no? Entonces, me parecía como importante poder problematizar. La idea de esto es un poco lo que les planteaba al principio. Me gustaría esto de que podamos tener un intercambio, que no sea una cuestión solamente expositiva, que puedan hacer preguntas, las pueden subir al chat, pueden pedir la palabra, pueden levantar la mano. Vieron que tiene una función el Zoom de poder levantar mano. Bueno, levanten mano, siéntanse con la libertad de poder hablar, ¿sí? Nos vamos a ver 3 veces, ¿sí? Esperen que voy admitiendo, ¿no? A medida que me van apareciendo, voy admitiendo. Nos vamos a encontrar en 3 oportunidades, 3 tardes, para poder reflexionar. Yo dividí, ¿no? Como los ejes en 3, ¿no? Del programa. Y lo que hice fue, en realidad, ir como desde lo más general a las cosas más puntuales, ¿no? Entonces, mi idea para este primer encuentro era poder empezar a hablar un poco sobre la instrumentalidad dentro del trabajo social, continuar hablando sobre la ética profesional, la importancia de tener un posicionamiento ético-político claro y definido, y poder hablar y problematizar 3 aspectos de la profesión, que uno es la autonomía profesional relativa, el otro es el secreto profesional y el otro es la objeción de conciencia. En realidad la objeción de conciencia lo pensé mientras preparaba la clase, porque no era un elemento que lo había puesto en el programa, pero me parecía como interesante poder también hablar de esto, ¿no? O sea, y cómo nos afecta a nosotros, los trabajadores sociales, en los distintos espacios socioocupacionales que vamos a ocupar, ¿no? Entonces me parecía como interesante poder traer este tipo de herramientas y elementos. Quiero contarles que creamos una carpeta de Google Drive. En la carpeta de Google Drive, yo ahora les voy a dejar en el chat el enlace para que ustedes puedan acceder, o sea, ustedes
piden el acceso, a nosotros nos llega la notificación que ustedes quieren acceder y les habilitamos. Y ustedes van a poder ver en ese Drive, yo separé la bibliografía por 3 clases, ¿no? Los 3 ejes y una bibliografía ampliatoria. A ver, yo he tomado muchos textos, básicamente, del colegio profesional, ¿no? Vieron, tenemos un colegio profesional, por suerte en la democratización, porque la información es saber y es poder. Entonces, el hecho de que el colegio profesional haya puesto a la disposición de todos los profesionales un montón de material bibliográfico de forma no arancelada, ¿no? Forma parte también de un posicionamiento ético-político que yo pertenezco a un colectivo profesional justamente, que tenemos una militancia y una postura crítica respecto a la profesión, a los orígenes de la profesión, y entendemos que es necesario esto de democratizar el acceso al conocimiento y a la información. Entonces, celebramos poder encontrarnos en un seminario no arancelado, con un montón de bibliografía, de un montón de profesionales que se han dedicado a criticar y poner en tensión un montón de aspectos de la profesión. Les sugiero la página del colegio, tienen un montón de material bibliográfico. Yo hice una selección de textos, ¿sí? Hice una selección de textos que me parece que, yo sé que están hasta las manos leyendo, que muchos están con el laburo, que encima esto de tener que hacer los seminarios, o sea, yo eso como que lo súper entiendo, pero la verdad es que me gustaría que tuvieran la oportunidad de poder leer, ¿sí? En los ejes están los textos resumidos, en la ampliatoria les puse los libros enteros, o sea, porque también está bueno tenerlos y fijarse, y porque en algún momento tienen que echar mano, ya sea para un informe, ya sea para asumir un posicionamiento ético-político frente al empleador o frente a los usuarios. Entonces, dejo también esos libros de la bibliografía disponibles para todos, pero estaría muy bueno que pudieran leer. Yo creo que la formación, hay lo que a mí me dijo una docente de práctica integrada 1, cuando ingresé, tenía 18 años, chica, cuando empecé la facultad, y me acuerdo que nos dijo, ustedes están sentados acá y apenas los 5 años de formación, más la tesis, va a ser el 5% de quienes van a ser ustedes como profesionales. Yo creo que el proceso de formación y de estudio no termina nunca. Creo que somos estudiantes de forma permanente y que es necesario justamente poder darnos esos espacios de formación, de interpelación, de reflexión, de suspensión de la vida cotidiana y que podamos poder tener nuevas miradas y nuevas visiones de forma permanente, ¿no? Y voy a decirles otra cosa en el medio para incentivarlos. Es un karma tener el título de licenciado en servicio social. Para mí, que soy extremadamente crítica con la profesión y con los orígenes de la profesión, realmente, para mí, firmar y poner licenciada en servicio social no me gusta, de verdad. Ojalá nos dieran la oportunidad ya los graduados de poder cambiar esto y poder que nuestro título sea licenciado en trabajo social, que es como corresponde y creo que responde a nuevos paradigmas que los trabajadores sociales venimos luchando hace muchos años para que sean introducidos. Esta modificación del plan de estudio es histórica en nuestra facultad. O sea, ya la veníamos debatiendo hace tantos años cuando yo era alumna, y realmente que se haya dado y se haya gestado y se haya dado en este momento, y que ustedes en este momento tengan la oportunidad justamente de poder ser licenciados en trabajo social, es el fruto de una conquista y de una lucha enorme de hace muchos años para derribar determinados modelos hegemónicos, conservaduristas y pragmáticos que remitían al ejercicio profesional. Así que celebro realmente esto, o sea, es un poco para darles un poco de entusiasmo, ¿no? Por ahí la exposición de esta clase, lo que voy a tratar, sepan que tenemos una reunión gratuita de Zoom, o sea, no pudimos pagar la membresía, lo digo entre paréntesis, entonces nos volvemos a conectar con el mismo enlace cuando se corte. La idea es poder no extendernos más de 2 Zoom.
voy a intentarlo, de verdad, no quiero como recargarlos. La idea era que pudiéramos trabajar un lapso de 2 horas en encontrarnos. Es mucho el contenido, también igual quiero que sepan que todo lo que voy a decir está en la bibliografía. O sea, no voy a decir nada que no les haya dado para que lo lean. De todas maneras, también las clases van a quedar grabadas, las estoy grabando en este momento, las vamos a subir después a la plataforma para que la puedan ver y para que puedan como refrescar algunos conocimientos o algunas cosas. Y también nos pueden escribir, o sea, si tienen dudas, tienen consultas, incluso si tienen material que quieren compartir con el resto de los compañeros, estaría buenísimo. ¿Está? Así que bueno, nada. El primer tema que me gustaría hablar tiene que ver un poco con la instrumentalidad del trabajo social y con esta falsa o común asociación en realidad con que los trabajadores sociales somos netamente efectores de la política social y nos dedicamos simplemente a completar los formularios para que la persona cobre el plan o acceda a la bolsa de mercadería y nuestras intervenciones se limitan simplemente a eso. Nosotros sabemos que el origen social de nuestra profesión está íntimamente ligado a la cuestión social, a esta contradicción que existe en la sociedad capitalista, donde sabemos que esto de la teoría del derrame es mentira, donde sabemos que hay un montón de la población que queda por fuera de este sistema, donde sabemos que la riqueza está concentrada en apenas el 7% de la población mundial. Mientras tanto, tenemos un montón de personas que viven en la pobreza extrema de forma histórica e estructural, ¿no? Son personas excluidas que están por fuera de ese sistema, porque lo cierto es que el capitalismo no es para todos. Si bien nosotros tenemos el privilegio de alguna manera de ser clase trabajadora, con una subjetividad mucho más, calificada, pero somos clase obrera. Y eso está buenísimo que podamos identificarnos como trabajadores, ¿no? Porque nosotros necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir y digo, pagar las cuentas, pagar el celular, pagar internet, para comer, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Si bien hemos tenido la posibilidad de acceder a educación y poder calificarnos, lo cierto es que pertenecemos a la clase trabajadora, somos personal asalariado, además de ser profesionales en trabajo social. Justamente la población que llega a los espacios ocupacionales donde vamos a estar son las personas que están por fuera del sistema, que tienen un montón de esas necesidades básicas y donde sus derechos han sido vulnerados en general de forma histórica, ¿no? Yo voy a ser bastante autorreferencial justamente con el espacio ocupacional que yo ocupo y por ahí mi idea es también esta cuestión teórica también poderla transmitir en lo concreto, ¿no? O sea, a ver, yo trabajo con personas mayores de 18 años en conflicto con la ley penal. ¿Y saben qué? Yo les voy a decir, hace 13 años, 14 años que estoy acá, nunca había los dueños de los medios de producción venir al patronato a poner una firma. O sea, esa es la verdad. Yo nunca vi un banquero, nunca vi un empresario, nunca vi un narco. O sea, y cuando lo digo así, lo único que veo son pobres. Lo único que veo son gente que vive hacinada en una casa con piso de tierra o en una casilla de madera que se cae, que apenas tiene un televisor y una cama, ¿no? Veo personas que se han cagado de hambre, personas que no han podido completar sus trayectorias educativas, veo personas que han iniciado situaciones, están en situación de consumo desde los 12 o 13 años, ¿no? Entonces, cuando el que llega a nuestros servicios sociales son justamente aquellas personas que han estado por fuera de este sistema. Entonces entendemos que justamente el origen de nuestra profesión estuvo íntimamente ligada a la formalización del Estado de la atención de las refracciones de la cuestión social, o sea, todas estas consecuencias que trae la explotación capitalista justamente son abordadas por el Estado en algún momento. Antes eran abordadas por las instituciones de asistencia, ¿no? Como, bueno, la iglesia, básicamente, ¿no? Entonces, en algún momento el Estado dice, bueno, a ver, los pobres eran tantos que dijeron, algo tenemos que hacer, y además había un hecho bastante particular, ¿no? Sobre todo, esto se analiza en la sociedad estadounidense,
donde se daban cuenta que los obreros iban a las fábricas a trabajar, y como empezaban a ganar plata, la mayoría tomaban, o sea, tenían dinero, entonces podían hacer otras cosas, entonces llegaban tarde a trabajar. Al otro día o no iban a trabajar porque se habían pegado una pega impresionante, ¿no? Entonces, también empiezan ahí a introducirse estos componentes moralizadores o psicologizantes de la vida cotidiana, ¿no? Entonces nos ponen a los trabajadores sociales. ¿Vieron este mote que tenemos los trabajadores sociales en general de, o sea, lo deben haber visto en Facebook un montón de veces, cuando hay una situación de vulnerabilidad, no sé, de niños, ¿por qué no va un trabajador social a intervenir y sacar a los pibes? O sea, creo que esto lo han escuchado varias veces ustedes digo, en el sentido común, ¿no? Un montón de veces. Entonces, o sea, si tenemos en cuenta ese origen de la profesión y que justamente el capitalismo lo que hace es crear profesiones acorde a la funcionalidad e instrumentalidad que va necesitando. Entonces, cuando surge el trabajo social, justamente surge con esa finalidad. Esto lo explica muy bien Yolanda Guerra. Hay un texto que se llama, hay un libro en realidad, que se llama Instrumentalidad del Trabajo Social, es Fundamentos de Contemporaneidad, lo súper recomiendo. No tiene mucho tiempo para leer, hay un capítulo que es Instrumentalidad del proceso de trabajo social y trabajo social, desde a partir de la página 49. Es un capítulo, chicas, apenas 10 páginas, lo súper recomiendo. Es imperdible para poder entender justamente desde qué lugar nos posicionaron como profesión. Bueno, entre paréntesis lo digo, quedan 10 minutos de este Zoom. Acuérdense que nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Bueno, entonces siguiendo esto, sabemos que, o sea, como explicaba Yolanda, se crean estas profesiones, en nuestro caso se crea el trabajador social. Entonces, por un lado, el trabajo social empieza a tener como distintas misiones, ¿no? Bueno, en principio es seguir socializando la moralidad o estos valores de la sociedad burguesa, en esto de, bueno, a ver, no tomes alcohol, acostate temprano, viví tu vida de una manera saludable, casate, reproducite, cuida a los pibes. Digo, no digo que está mal, lo que estoy diciendo es el lugar en el que ponen justamente a la profesión, ¿no? Acá dicen, la judicialización de la cuestión social como respuesta del Estado justamente cuando solamente la clase trabajadora más vulnerable es la que llega a tener conflicto con la ley. Tal cual, es así, es literalmente así. Yo lo pongo en ejemplo, los oficios judiciales, ¿no? Por ejemplo, que nos llegan a nosotros las reglas de conducta, ¿no? Las reglas de conducta en general hacen un copiar-pegar y a todo le ponen lo mismo. Y es, bueno, digo, fijar residencia, someterse al control del patronato de liberados, porque lo dice así, nótese la palabra control. Y después le pone, adoptar en un plazo de 5 días oficio, arte, industria o profesión. 5 días. Tiene que conseguir trabajo para poder seguir en libertad. 5 días. Bueno. También dice abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Bueno, estudiar, realizar tratamiento, bueno, hay un montón de cuestiones. Son las reglas de conducta en el artículo 27 bis del Código Penal, o sea, no las digo yo, están escritas ahí. Y cuando a nosotros nos llega el oficio judicial, se supone que nosotras tenemos que controlar que la persona cumpla con todo eso. Entonces yo, desde mi escritorio, tengo que decirle, mirá que vos te podés drogar, flaco, ¿eh? ¿Sí? O sea, mirá que no te puedes drogar, mirá que vos tenés que hacer esto así, 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 porque si no, ¿sabes qué? Vas preso. Si no, el juez te va a revocar la libertad. Vamos, ¿en qué lugar nos están poniendo justamente? ¿Sí? En un lugar bastante moralizante, ¿no? Donde se reproducen los determinados valores de la sociedad burguesa. Y voy a insistir, no digo que esté mal, lo que quiero decir es que ojo en el lugar en el que nos ponemos. ¿Sí? Ojo. O sea, o por lo menos seamos conscientes justamente de esto.
Entonces, eso es por un lado. Después, el otro lugar en el que nos pone esa instrumentalidad es justamente en esta parte de la cuestión de la dimensión operativa, ¿no?, del trabajo social. O sea, a ver, nosotras completamos el formulario para que la persona acceda a la prestación, completamos el formulario, tenés que hacer el informe social, tenés que hacer la planilla de solicitud y tenés que firmarla y sellarla y mandarla. Y después tenés que hacer informes sociales cada 2 meses para seguir justificando que la persona cobre una prestación. Prestación que ya oncológicamente es insuficiente. O sea, a ver, nadie vive con un plan social. ¿Qué pibe mantenemos con 3.500 pesos, que es la asignación universal? Digo, no le soluciona la vida, porque la política social en realidad es una respuesta fragmentada. ¿Sí? O sea, hoy estoy yendo y viniendo, ya lo sé. Voy a tratar de ordenarme un poco más. Pero, a ver, tengamos claro esto. El abordaje que realiza el Estado como elemento de reproducción del capitalismo es justamente abordar las problemáticas de manera fragmentada, como si fuéramos todas cosas diferentes, ¿no? Entonces, por un lado, niños, por un lado, alimentos, por un lado, adicciones, por un lado, violencia de género, o sea, tenemos políticas fragmentadas que dan respuesta en la inmediatez, pero no les solucionan la vida a la gente. La gente no deja de ser pobre, la gente no accede a un trabajo, las prestaciones son insuficientes, ¿no? O sea, a ver, la bolsa de alimentos que suele entregar el Estado, en general, ¿por qué está compuesta? Harina, arroz, polenta, leche, ahora están dando leche, ¿sí? Fideos, muchos fideos, muchos. A ver, ¿podemos tener una alimentación sana comiendo hidratos de carbono todo el tiempo? No, no, es imposible. Bien. Y después, Yolanda Guerra va a decir que la instrumentalidad también se presenta como una mediación para el trabajo social. Y acá es justamente donde me quiero detener y me parece como algo re importante. Porque la instrumentalidad puede resultar una mediación y porque es la oportunidad de, durante el ejercicio profesional, cuestionarnos realmente todas estas cosas que acabo de señalar, ¿no? A ver, si yo no tengo claro cuáles son los valores de la profesión que orientan mi quehacer profesional, estoy en el horno, así, literalmente. Yo soy muy gráfica, chicas, para hablar, trato de serlo, ¿no? Estamos en el horno. Si yo no sé justamente qué posicionamiento ético-político tengo frente a la situación. Yo con los ejemplos que les fui tirando, fui haciendo un análisis crítico justamente de los procesos de intervención profesional y el lugar en el cual yo estoy trabajando, ¿no? Nosotros tenemos como 2 opciones en realidad. ¿Por qué? Porque hay una dimensión importante. La política social, además de ser una respuesta a las reflexiones de la cuestión social y una manera que tiene el Estado para buscar la legitimidad de los sectores de masas, ya sea de la clase burguesa o de la clase trabajadora, sabemos que también son el fruto de la conquista y la lucha de la clase trabajadora, ¿no? A ver, sabemos que ningún derecho te lo regalan, ningún derecho. O sea, yo creo que, digo, a los sectores que tienen los medios de producción, no les debe haber caído muy bien que no tengan que pagar las vacaciones, vamos a ser honestos, ¿no? O que si quedamos embarazadas nos tengan que pagar la licencia por maternidad, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que los derechos se han conquistado en las calles, que si hoy logramos cuerpos normativos que reconozcan una multiplicidad de derechos, es justamente gracias a la lucha de clases, ¿sí? Donde con la movilización, la organización de la clase trabajadora y de cada uno de los sectores oprimidos, ¿sí?, tanto por el capitalismo como el patriarcado, hemos logrado un montón de políticas, de cuerpos normativos, de política pública y de recursos asignados para el financiamiento de la política pública.
pero eso ha sido gracias justamente a los intereses de la clase trabajadora que ha sabido llevar básicamente a la calle. Entonces, tenemos como, esto lo plantea Yolanda Guerra, tenemos como digo, dos lugares, ¿no?, donde posicionarnos. O nos seguimos posicionando como profesionales que reproducen el orden social burgués, ¿no?, donde en realidad hacemos un montón de cosas para no cambiar absolutamente nada, sino para seguir reproduciendo y de alguna manera contentando a la persona con la bolsita de mercadería, o bien tenemos la otra posibilidad, ¿sí?, de empezar a identificarnos con aquellos valores, ¿sí?, y con aquellos derechos, y que nuestras intervenciones profesionales justamente reflejen esa lucha, ese acompañamiento, esas problemáticas estructurales de un conjunto de la población con la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos como esa opción. Dejar de individualizar el problema y decir, ay, fulanito de tal llega el 20 y le quedan 200 pesos para comer. A pasar a decir que la población usuaria tiene condiciones materiales de existencia paupérrimas y sus derechos mínimos para acceso a la alimentación están vulnerados. O sea, digo, hay como un abismo entre ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces, las invito a profundizar sobre este capítulo de Yolanda Guerra y la instrumentalidad, es increíble. Bueno, ya se nos corta, así que antes de pasar o cambiar de tema, cortemos y nos volvemos a conectar al Zoom. ¿Les parece?